faltando 16 billones de pesos. Sí. Fue aprobado el presupuesto general de la Nación, la cifra, para redondearlo, 547 billones de pesos. Pero Sí, lo hay aprobó un el Congreso tijeretazo. desfinanciado. Sí, hay un tijeretazo frente a los 10 billones de pesos frente a la idea original del gobierno nacional, y hay cosas positivas y negativas de esto. Lo más positivo, Néstor, es que se logró un consenso. Hubo un acuerdo político y, a diferencia del año pasado, pues este presupuesto no salió por decreto presidencial sin previa autorización del Congreso de la República. Pero hacia adelante pues quedan ciertas incertidumbres. ¿Por qué? Porque sigue estando desfinanciado en una cifra un poquito superior a los 16 billones de pesos. Es decir, por otro lado, se tendrá que debatir una reforma tributaria en los próximos días en el Congreso de la República. Y también hay otras preocupaciones alrededor de un artículo nuevo, Néstor, que muchos han catalogado como un mico, porque le permitiría al gobierno nacional hacer traslados del sistema pensional actualmente para gasto corriente. Aparentemente son algunas de las denuncias de algunos legisladores. Y también porque se incrementaron los presupuestos para la Presidencia de la República, para el Congreso de la República. Y se los quitaron. Y con eso tan grave, y así la pupitrean, ¿no? Y se pliegan a otros sectores en plena campaña electoral, y pues eso pero además, Paula, sí, que no hubo discusión en el Senado. Aprobaron por pupitrazo lo mismo que venía de la Cámara de Representantes. Les quedó gustando la práctica. Imagínese. El senador John Jairo Roldán es el coordinador de los ponentes de este presupuesto, que, a diferencia del año pasado, logró el consenso, logró los votos. No hubo decretazo, no fue un presupuesto emitido vía dictadura fiscal. Senador Roldán, buenos días. Néstor, muy buenos días para vos y toda la mesa de trabajo de Blue Radio. A ver, senador, vamos por partes. ¿Cómo aprueban un presupuesto desfinanciado en 16 billones de pesos? El hueco no es chiquito. A ver, el presupuesto que radicó el gobierno nacional fue de 557 billones. En la primera aprobación, que son las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, las económicas, llegamos a acuerdos importantes con el ministro de Hacienda, en el sentido, primero, de hacer una rebaja de 557 a 547 billones, que fue el monto que se terminó aprobando, y también un acuerdo que en las disposiciones generales se eliminaban y se transformaban alrededor de 18 artículos. Ese fue parte del acuerdo, y así fue como se elaboró la ponencia para segundo debate. En esta ponencia de segundo debate se redistribuyó la disminución de los 10 billones. Todos los sectores prácticamente tuvieron una disminución importante en funcionamiento, y se adicionaron también unos recursos en algunos sectores importantes, por ejemplo el tema de deportes, el tema de agricultura, el tema de industria y comercio, el tema del DAPRE, que tanto se ha mencionado, Néstor. El tema del DAPRE, nosotros no podemos asociar el DAPRE solo a la oficina DAPRE. El DAPRE tiene una responsabilidad con la Agencia de Renovación del Territorio, y estos 300.000 millones de pesos que se adicionaron fueron para el Fondo Paz, no para, como se ha dicho, que para los eventos en el DAPRE, sino para el Fondo Paz. Usted lo decía, Néstor, aquí hay que significar, lo más importante fue que hubo un acuerdo. Igual pues un sector del Congreso pues que está en oposición no apoyó parte de este presupuesto y casi su totalidad, pero un acuerdo mayoritario en este sentido, Néstor, Doctor Roldán, que llevó a... Sí. Doctor Roldán, yo escuché ayer al ministro de Hacienda, pues obviamente muy contento, celebrando que en esta oportunidad se aprobó el presupuesto general de la Nación en el Congreso, y me pareció entenderle al ministro de Hacienda que decía que al aprobar este presupuesto implícitamente el Congreso también le estaría dando un aval a la reforma tributaria, porque se necesitan esos 16,3 billones de pesos para que se pueda ejecutar lo que ayer aprobaron esos mismos congresistas, y que por eso la ley de financiamiento o reforma tributaria está viva en el Congreso de la República. ¿Eso es así? ¿Es tan así? ¿O es posible que hayan aprobado este presupuesto y que después se caiga en los debates que vengan la reforma tributaria? No, en eso sí no tiene razón el señor ministro. La reforma tributaria, ley de financiamiento, 17 billones
prácticamente es una fuente de financiación del presupuesto, una fuente que se tramita de manera independiente en las comisiones económicas, que ya está radicada, ya están asignados coordinadores y ponentes, pero tiene que ser sometida a la aprobación. Si el Congreso decide aprobar estos 17 billones, pues el presupuesto queda tal cual, y en el decreto que se hará en enero quedan los 17 billones, pero si no se aprueban los 17 billones, hay que descontar de 547 que se aprobaron ayer, y por eso es que muchas personas mencionan que en realidad el presupuesto va a ser de 530 billones porque cuentan con la no aprobación. No hay ninguna obligación en el Congreso de que, aprobada la fuente de financiación en el presupuesto de la ley de financiación 17 billones, ya esté aprobada la ley de financiamiento, porque es un trámite totalmente normal de una ley, y hay posiciones encontradas. Pues hay gente que considera la necesidad de estos 17 billones y hay gente que dice que más desde el punto de vista político, que en unos meses electorales a la campaña de Congreso no se van a someter a aprobar una reforma tributaria. Sí, la tiene cuesta arriba, senador Roldán, pero si no hay reforma tributaria, ¿se le resta entonces el presupuesto y se le descuenta pasándolo por 530 billones o se saca, como el año pasado, un decreto de aplazamiento por esos 16 billones de la ley de financiamiento que en el caso de que no vaya? No, hay varias actuaciones del Ministerio de Hacienda. La primera, si no va la ley de financiamiento, se tienen que descontar directamente 17 billones. Ya sabemos el ruido que causó descontar 10, o sea que habría que descontar otros 17. Y los aplazamientos o las congelaciones son con dinero reales en el presupuesto y que terminan no llegando. La ley de financiamiento, si no se aprueba, ahí no hay digamos conjetura, sino que es cero. ¿Qué pasa con los aplazamientos? Los aplazamientos son como cuando usted estima el recaudo de la DIAN en un monto, usted no lo logra y puede aplazar hasta que la DIAN recupere el monto que había sido estimado. Pero efectivamente, si no hay ley de financiamiento, se descuentan 17 billones del presupuesto aprobado ayer. Doctor Roldán, una última pregunta, y es una preocupación que ha venido creciendo después de la aprobación ayer del presupuesto sobre un artículo nuevo que no estaba en la idea original del gobierno nacional. Es el artículo 90 y es cortico. Dice: en la vigencia 2026, una vez se levante la suspensión de los efectos de la ley 2381 de 2024, está la reforma pensional, y con el fin de garantizar los recursos requeridos para la implementación de los artículos relacionados con el pilar solidario, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con DNP, realizarán mediante decreto las modificaciones presupuestales entre los sectores de trabajo e inclusión social a que haya lugar. Ahí termina la redacción de ese artículo, y la preocupación es que esto le permita, abra la posibilidad de que el gobierno utilice recursos del sistema pensional, de los aportes pensionales en fondos de privados, para financiar el presupuesto general de la nación en caso, por ejemplo, que se caiga la reforma tributaria, y para financiar gasto corriente. ¿Usted qué entiende de este artículo y queda facultado el gobierno para hacer esos traslados? No, esto no se trata que se entienda o no, la realidad. Hoy el sistema presupuestal no permite, porque no está en vigencia la reforma pensional, hoy no permite tocar excedentes de colpensiones que van a aparecer con la reforma pensional. Este simplemente es una autorización para que DNP y Hacienda, cuando aparezcan unos excedentes por la entrada en vigencia de la reforma pensional, se puedan llevar al pilar solidario, en este caso específicamente en lo que se trata de la atención de los adultos mayores, que pasaron de 80,000 pesos mensuales. Doctor Roldán, ¿el artículo sí quedó un poquito ambiguo? No quedó ambiguo, porque hoy a nivel presupuestal no se permite hacer eso, porque la ley no está en vigencia. Entrada la ley,
los excedentes, lo dice el artículo, los excedentes. Lo que pasa es que es muy vendible, Néstor y mesa de trabajo, en media discusión de la reforma del presupuesto general de la nación, yo decía que doctor el Roldán, gobierno... ¿sí? En ninguna parte del artículo habla de la palabra excedentes. Sí, porque si tuviera esa claridad, de pronto, uno pensaría... La redacción es absolutamente ambigua, senador. Y por eso dicen, pueden agarrar toda la plata para financiar gasto corriente, para financiar el presupuesto. Tampoco dice pueden agarrar toda la plata. Tampoco dicen agarrar toda la plata. ¿Me quiere volver a leer el artículo, Víctor, si es tan amable? Sí. En la Sí, vigencia 2026, una vez se levante la suspensión de los efectos de la ley 2381 de 2024, esta es la reforma. O sea, una vez entre en vigencia la reforma pensional. Exacto, está supeditado, o sea, está atado a que quede viva la enredado pensional. Deliberadamente, siga. Y con el fin de garantizar los recursos requeridos para la implementación de los artículos 3 y 17 de la precitada ley, estos artículos, Néstor, para explicarle a la gente, están relacionados con la creación del Pilar Solidario, que es ese famoso bono pensional para más de 3 millones de adultos mayores que hoy no están protegidos por el sistema pensional. Y termino de leer, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el DNP, realizarán, mediante decreto, las modificaciones presupuestales entre los sectores de trabajo e inclusión social a que haya lugar. La puerta queda Entonces, muy abierta. lo primero que hay que hacer presupuestal es que, sí admite por lo menos una interpretación de que pueden coger la plata de las pensiones, doctor Roldán. No, disculpe. Hay una destinación específica. Hay una destinación específica para el Pilar Solidario. Ahí no se está hablando de placahuellas, no se está hablando de escenarios deportivos, ni se está hablando como ayer, que es que van a coger los 37 billones de las pensiones. No. Hay una autorización para trabajo de NP y Hacienda en caso tal de que hayan excedentes para una destinación específica que es, el Pilar Solidario. No, es que eso no lo dice el artículo. No lo dice el artículo, doctor Roldán. Ahí lo dice. No, pero para no el Pilar Solidario. ¿Dónde está la palabra excedentes? ¿Dónde dice excedentes? No es excedentes. No está la palabra excedentes, pero tampoco está la palabra que pueden tomar el dinero en las pensiones. Está la destinación específica. Se podrá utilizar pues significa los excedentes, que puede que no se haya colocado excedentes directamente, pero tampoco se colocó la plata en las pensiones. Lo importante aquí es que... Sí. Pero, doctor Roldán, ¿para qué este artículo en un proyecto de presupuesto general de la Nación, si digamos la Corte, y permítame, le termino de hacer la pregunta, si ya el financiamiento del Pilar Solidario, en teoría, quedó establecido en la otra ley, en la ley pensional? Y lo ha dicho el presidente Petro, que no necesitan la reforma pensional para financiar el Pilar Solidario. Entonces, ¿al fin qué? No, y por ende en parte hoy se amplió la cobertura de adultos mayores por los excedentes del presupuesto general de la nación. Mañana los excedentes de la aplicación de la reforma pensional va a derivar en que se puede utilizar en el Pilar Solidario. Yo puedo reconocer que puede faltar claridad, pero la claridad más importante de este artículo es la destinación específica. La destinación específica, Pilar Solidario, que sí dice ahí. Lo contrario a lo que decía ayer un senador de la República, mi compañero y amigo, el doctor Efraín Cepeda, que decía que con ese artículo pueden coger 37 billones. Mire, si el gobierno nacional no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto ordinario de inversión, aproximadamente... pero si el argumento, doctor Roldán, si el argumento suyo es la ineptitud del gobierno... esa parte. Pues. No, el argumento mío de la ineptitud es para controvertir el argumento que se iban a coger 37 billones. Por eso, pero usted me dice no van a coger la plata de las pensiones porque es un porque es un gobierno inepto. No solo por eso, Néstor, y puede que no, si usted me encausa así, puede que usted tenga más razón que yo. Lo importante es que no pueden coger la plata de las pensiones porque aquí solo se habla de Pilar Solidario. Aquí no se habla coger la plata en las pensiones. Ojalá sea así de claro. A mí me parece
que sí quedó un poquito rara la redacción de ese artículo. No, y usted puede tener razón, Néstor, en eso, que faltó de pronto mayor claridad. Lo que pasa es que faltó discusión, doctor Roldán. Es que no solamente es eso, sino que decidieron, para evitar trabajar el fin de semana, aprobar lo mismo que venía de la Cámara. Se evitaron la molestia de tener que discutir la reforma en Senado. No, eso es una visión que usted tiene y yo se la respeto, sobre todo cuando se pone de antemano que hicimos eso para evitar trabajar el fin de semana, que es muy vendible si se está hablando del Congreso, pero tenemos que tener en cuenta que esta discusión se dio y adicional, la discusión se dio desde el punto de vista que ya se había aprobado el informe de ponencia para segundo debate, que fue la misma reforma, y ayer se dio la discusión. La Honorable Corte Constitucional que ha dicho, usted puede acoger un texto de una u otra Cámara, pero lo tiene que explicar. Ayer se explicó con absoluta claridad lo que había aprobado la Cámara, y lo que se hizo ayer es algo, además. Mire, la Cámara aprobó el día miércoles, cerró la aprobación y nosotros también estábamos limitados a la explicación de lo que había aprobado la Cámara y así lo hicimos como ordena la Corte Constitucional. Pues vamos a ver, porque me imagino que esto será objeto de la siguiente etapa de discusión, que es la de carácter jurídico inevitable en Colombia. Senador Roldán, gracias por acompañarnos. Gracias por la explicación, Néstor, señor. A ustedes muy amables, de verdad. Muy amable es el senador ponente del presupuesto general, aprobado, es cierto, un poquito apresuradamente en el Senado, con el mismo texto que venía de la Cámara de Representantes. El monto del presupuesto es 546.9 billones de pesos, de los cuales hay un descuento del gobierno de 10, pero queda también un faltante de 16. Estás escuchando Blue Radio.